Bueno, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿no? Bueno, buenas noches. La verdad que es un placer estar aquí esta noche. Les agradezco la presencia, agradezco también a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Isidro y al Grupo Asegurador La Segunda por la posibilidad de crear este espacio de reflexión compartida sobre temas que yo creo que son vigentes y permanentes y que en realidad de alguna manera tienen que ver con la forma en que vivimos y nos relacionamos, ¿no? A mí me apasiona hablar sobre las diferencias, porque creo que en realidad en nuestras diferencias está la riqueza esencial de los vínculos que podemos construir. Y como básicamente creo que los seres humanos somos más que nada vínculos, creo que detenernos en las diferencias es esencial. Que somos vínculos los seres humanos por sobre todas las cosas, yo creo que es algo que está en nuestro ADN. Fíjense ustedes en este pequeño detalle sobre el que nos parece tan natural que no reflexionamos. Cuando nacemos, los humanos, todos recibimos un nombre. Lo primero que recibimos, incluso a veces antes de nacer ya lo tenemos asignado, es un nombre. Después podemos recibir más cosas o menos cosas. Pero un nombre hay para todos. Y somos la única especie que recibe con un nombre a su nuevo integrante. Nuestros gatos, perros, no les ponen nombre a sus cachorros cuando nacen. Es más, nosotros bautizamos incluso a cachorros de otras especies. ¿Qué quiere decir esto? Que nos recibimos con un nombre. Cuando nos recibimos con un nombre, nos estamos diciendo, le estamos diciendo al nuevo integrante de la especie que va a vivir entre otros. ¿Quién necesitaría un nombre habiendo nacido en una isla desierta de seres humanos, al menos, donde no haya ningún otro ser humano, alguien que hubiera nacido de un repollo, de una lechuga? El simple concepto nombre no significaría nada para esa persona. Pero cuando nos damos un nombre nos estamos diciendo: esto es tu primera señal de identidad. Construirás una identidad a lo largo de la vida, como una cebolla que se arma al revés, capa a capa, que va agregando capas hasta construir la identidad, pero en principio empiezas con esto. Cada vez que te nombren, te estarán diciendo que existes. Y a esto se agregará la mirada. Cada vez que te miren, se agregará la escucha. Cada vez que te escuchen. Pero siempre es necesario el otro. El otro que me nombra, el otro que me mira, el otro que me escucha. Y así vamos constituyéndonos como integrantes de nuestra especie, vinculándonos con otros integrantes de nuestra especie. En definitiva, todos somos hijos de alguien, hermanos, tíos, nietos, sobrinos, amigos, colegas, compañeros. Podemos incluir todos los vínculos humanos y siempre el otro estará presente. Leía ayer casualmente que para fin de este mes vamos a ser en el planeta 7.000 millones de habitantes. Lo primero que se me ocurrió pensar es que son 7.000 millones de otros diferentes de mí. Y así ha sido siempre. En todas las épocas de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, en todos los tiempos, cada ser humano pudo haber pensado esto. Hay 100 otros diferentes de mí, 200, 3 millones, 1.000 millones, 2.000 millones,
siempre estamos entre otros diferentes. Cuando surgió el tema de esta charla, me acordé de una anécdota que contaba Schopenhauer, el filósofo Schopenhauer. Contaba no es ni siquiera, digamos, una historia, es apenas una mirada, una comprobación, ¿no?, sobre los erizos. Dice, en las noches de frío, dice Schopenhauer, los erizos, para calentarse, se acercan, pero como pinchan, se lastiman. Por lo tanto, ni bien se acercan, se tocan, se pinchan, se separan. Pero cuando se separan tienen frío. Entonces vuelven a acercarse, buscando el calor del otro, darse calor mutuamente, y vuelven a lastimarse. Y entonces pasan un buen tramo inicial de las noches de frío en este juego de acercarse, lastimarse, separarse, sufrir el frío, acercarse, lastimarse, separarse, sufrir el frío, hasta que encuentran la distancia adecuada a la cual pueden tocarse sin lastimarse y a través de ese contacto transmitirse uno a otro el calor que necesitan. Y me parece que esta es la historia de los seres humanos en los vínculos que construimos. Como los erizos, pertenecemos a la misma especie. Como los erizos, hay cosas del otro que me pueden lastimar, cosas mías que pueden lastimar al otro, rispideces que no cuajan enseguida, convexidades y concavidades que no se encuentran inmediatamente, salientes y entrantes que tardan en armonizar, pero si ponemos intención en el vínculo, vamos a encontrar la forma, la distancia, en la cual podamos nombrarnos, en la cual podamos vincularnos y en la cual podamos hacer de las diferencias nuestra riqueza. Esto no quiere decir que haya que despreciar las similitudes. Yo creo que las similitudes son esenciales. En la medida en que si somos todos diferentes, las similitudes constituyen el primer puente de acercamiento. Nos vamos a acercar a partir de aquello en que nos encontramos semejantes con otro. Eso nos va a permitir confiar cuando no conocemos o cuando no somos conocidos por el otro. Pero una vez que estemos a esta distancia en la que podemos convivir, pensemos en todos los vínculos posibles, pareja, amigos, socios, vínculos dentro de la familia, vínculos dentro de la sociedad, e incluso vínculos padres e hijos. Pienso en este momento, porque nuestros hijos, cuando somos padres, se nos parecen, como dice Serrat, hasta que nacen, en realidad. Hasta ahí es cuanto más se nos parecen, o por lo menos, cuanto más se parecen al ideal de hijo que tenemos, al hijo que soñamos. Y a partir de que existe individualizado, de que está instalado en el mundo, de que lo vemos frente a nosotros o lo tenemos en nuestros brazos, ya empieza a ser diferente. Y empieza nuestro asombro y esta pregunta que a veces hacemos en voz alta o muchas veces nos hacemos a nosotros mismos, que es ¿cómo es posible que esta criatura haya nacido de mí? Y si no dejamos de mirarlo, si no lo damos por visto, la verdad que este asombro nos puede acompañar muchas veces a lo largo de los años. Porque es otro. Aunque haya nacido de nosotros, es otro. Y es un otro al cual, aunque lo hayamos deseado, imaginado muy intensamente, hay que conocer
hay que mirar como el que es y no como el que queríamos o soñábamos que fuera. Entonces, incluso en ese vínculo, el tema de la construcción de la relación, mirando al otro como otro, es importante. Entonces yo decía, las similitudes, en principio, permiten el acercamiento. Las similitudes, para poner un ejemplo que quizás no sea muy poético, pero probablemente sea claro, son como el agua, la leche o el huevo que a veces liga los ingredientes con que se hace una torta, un pastel, etc. Todos esos ingredientes son necesarios y van a constituir finalmente aquello que preparamos. Pero si ponemos los ingredientes sueltos, solos no se juntan. Algo los tiene que unir. Las semejanzas unen lo diferente. Pero finalmente son esos ingredientes que sueltos son todos distintos, los que mezclan sus sabores, arman algo que es una textura, una masa, un cuerpo que antes no existía, y cada uno aportando lo suyo, termina por generar eso que hemos amasado. Y los vínculos se amasan. Y si no se amasan, si no se crean los vínculos, si no se construyen, si no trabajamos en ello, la verdad que sufrimos de una angustia bastante profunda, porque como decía Erich Fromm, cada uno de nosotros nace en un estado de separatidad. ¿Qué es esto? Cada uno de nosotros es tan único, tan inédito, que si nos quedáramos solamente en eso, estaríamos en una soledad espantosa. Si yo soy único, si no ha habido nadie como yo antes, si no hay nadie como yo ahora, ¿qué hago con esta singularidad? Que puede ser riquísima, valiosísima, pero si queda todo en mí, en los límites del que yo soy, es de un encierro espantoso, es de una esterilidad total. Este es el estado inicial, decía Fromm, en que iniciamos nuestra vida. Y aunque esto sea angustioso, inconscientemente angustioso en principio, no es que nos ponemos inmediatamente a reflexionar sobre esto, también es un poderoso combustible en la marcha hacia el otro. Porque la salida de la separatidad de cada uno está en el encuentro con el otro. En la construcción de un puente que se hace desde las dos orillas hasta llegar al lugar del encuentro. El lugar del encuentro no tiene que ser necesariamente la mitad exacta del camino. Pero el lugar del encuentro tiene que ser un punto al cual hemos llegado construyendo desde ambas orillas, saliendo de las dos separatidades. Eso es la comunicación humana, eso es el vínculo, eso es el gran antídoto contra la soledad esencial, y eso es el amor, en definitiva. Por lo tanto, el amor sería algo que construimos con aquello que se nos da. Nuestra vida, nuestra singularidad esencial y nuestras semejanzas. Estamos todos hechos de la materia de lo humano. Estamos todos hechos de la misma materia. Pero de esa materia, cada uno de nosotros es una expresión única. Y allí residen las diferencias. Y como cada uno de nosotros es una expresión de esa materia, pero no es
la totalidad de la materia, por lo tanto cada uno de nosotros tiene algo, pero no todo. Si todos fuéramos iguales, si la similitud fuera lo único que existiera, tendríamos muy poco interés por el otro y le interesaríamos bastante poco al otro más cercano y al otro más lejano, porque no habría nada allí novedoso, no habría nada allí que yo no tenga, no habría nada allí de este universo extraordinario que es lo humano a lo que yo podría acceder. Y no habría nada en mí a lo que el otro tuviera interés en acceder, porque las similitudes borrarían todas las fronteras entre ambos. Y las fronteras, quizás no, pero esto sería tema de otra discusión, quizás no la de los países, quizás no la de los continentes, pero sí las fronteras entre los humanos son necesarias, porque delimitan las identidades, delimitan las individualidades, pero como somos seres destinados a vincularnos, nos proponen salir de ellas para encontrarnos. Crear esta maravillosa experiencia humana que es la experiencia del encuentro. Yo estoy convencido de que armonizar las diferencias es lo esencial en el arte de vincularnos y en el arte de amarnos. Y cuando digo amarnos, me refiero a todos los tipos de amor. Yo creo que porque somos diferentes y porque desde estas diferencias necesitamos encontrarnos para desarrollar ante alguien nuestras potencialidades, para que el desarrollo de esas potencialidades esté al servicio de otro y para estar nosotros al servicio del desarrollo de las potencialidades de otro, porque esto es necesario, es que existen, por ejemplo, los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son aquellas, porque se habla mucho de valores en general. Yo siempre pienso que cuando se habla mucho de valores es porque están en falta. Ustedes vieron que si hay alguien que no habla del agua es el pez. Es lo más natural para un pez vivir en el agua. Que H2O, que si está más fría, más caliente, este no es un tema del pez, este es un tema de los humanos en general, cuando miran al pez. Pero para el pez lo natural es vivir en el agua. Por lo tanto, no habla del agua. Todo aquello que se naturaliza en nuestra vida no es lo que nos lleva más tiempo de conversación. Lo que nos lleva más tiempo de conversación es lo que nos incomoda, lo que ha dejado de ser natural para bien. Y a mí me parece que cuando se habla mucho de valores, que se han perdido, que no se sabe qué pasa, que dónde están, que hay crisis, es precisamente porque no hay. Cuando los valores están circulando entre nosotros, y cuando somos peces que nadan naturalmente en el agua de los valores, no hablamos de eso. Esto puede pasar en cualquier comunidad humana, desde la más pequeña hasta la más extendida, cuando sus valores están vigentes. ¿Y qué son los valores? Decía yo, los valores son aquellas conductas, aquellas actitudes que acordamos respetar para que todos podamos sobrevivir, pero no sobrevivir desde el punto de vista vegetativo solamente, sino sobrevivir
convirtiendo nuestras potencialidades en actos. Sobrevivir desarrollando cada uno lo mejor de nosotros en un ambiente, en un ámbito donde a cada uno le ocurre lo mismo. Desarrolla lo mejor de sí mismo. No se puede hablar de valores si no se considera al otro. Y cuando se considera al otro, se consideran las diferencias. Pensemos en valores. Sinceridad, honestidad, empatía, responsabilidad, confianza. Todos aquellos que consideramos valores morales. Y vamos a ver que para que esos valores tengan vigencia y se puedan entender, tiene que existir el otro. Porque ¿con quién se es honesto si se vive solo? Solo de todo, digamos, aislado de todo otro ser humano o sin haber conocido otro ser humano. ¿Con quién se es sincero? ¿A quién se expresa la gratitud? ¿En quién se confía y quién confía en nosotros? De última, si queremos poner el amor también como valor, además de como un sentimiento, ¿a quién amar o por quién ser amado? Cuando hablamos de valores, aunque no lo nombremos explícitamente, estamos hablando del otro. Y cuando decimos que los valores están en crisis, lo que estamos diciendo es que nuestros vínculos con el otro, con el prójimo, esta palabra que ha caído en desuso o que parece casi cursi hoy cuando se menciona, pero que en realidad se refiere al próximo, ¿sí? Ese es el prójimo. Cuando decimos que no hay valores, estamos diciendo que no hay puentes confiables para transitar desde nosotros hacia el otro y desde el otro hacia nosotros. Que no hay puentes en el cual podamos encontrarnos y complementarnos desde aquello que nos hace diferentes. Porque aquello que nos hace diferentes, cuando podemos mirarlo en perspectiva, si nos podemos salir a veces de lo inmediato, es aquello que nos completa y aquello que nos enriquece. Pero algo ha ido ocurriendo, por lo cual pareciera que lo que el otro tiene diferente de mí, más que hacerlo complementario, lo hace sospechoso, lo hace incómodo. Y es como si nos hubiéramos ido acostumbrando, y esta no es una buena costumbre, a vincularnos con aquel que más se me parece. Pero si yo solamente me vinculo con el que más se me parece, me voy a empobrecer más que enriquecer. Voy a empezar a estrechar el horizonte y el escenario de mi vida. Se va a ir reduciendo el espacio en el que me muevo a ese espacio en donde coincidimos. Yo tenía hace algunos años, conocí a una profesora de yoga, y que a su vez era filósofa, que miraba de una manera muy particular, ¿no? Siempre me llamaba la atención. Yo pensé que tenía algo en la vista, por lo cual se detenía de la manera en que ella se detenía a mirar a cualquiera que se le acercara, incluso a aquellos que la conocíamos y que la veíamos a veces 2 o 3 veces por semana y la saludábamos. Entonces, una vez surgió, en medio de una conversación, dio la conversación como para preguntarle, no, o para comentarle, más que preguntarle. Vos sabés que tenés una mirada muy, muy particular, que a mí siempre me llamó la atención, así. Estamos en un pequeño grupo, y entonces ella dijo, lo que pasa es que cuando alguien se acerca, independientemente de si es alguien conocido o no, lo que yo siempre me digo a mí mismo es, digo, uy, 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 qué interesante, qué universo que se viene ahí. Entonces trato de prestar atención porque voy a entrar en un universo. Es como un viaje
como el viaje de un astronauta hacia un mundo desconocido. Y eso me pareció maravilloso, porque efectivamente, cada vez que nos acercamos, son dos universos que se acercan. Con todo lo que un universo significa. La verdad que uno puede conocer un planeta, y hasta por ahí no más, pero lo que nunca podemos conocer, no nos da el tiempo de vida, es el universo. El universo será siempre fascinante y de alguna manera siempre desconocido, siempre inagotable. Y somos universos. Esto lo puede decir somos universos para nosotros mismos a veces. Si estamos atentos, digamos, si nuestra mirada no se queda distraída solo en el afuera, sino que también se acuerda de mirar hacia adentro, nos podemos sorprender más de una vez por todo aquello desconocido y fascinante para nosotros mismos que hay adentro de cada uno de nosotros. Y con esto se construyen los vínculos. Entonces, ese universo, no todos los universos me serán igualmente atractivos y no en todos los universos me podré desplazar con la misma facilidad y con el mismo placer. Pero en cada universo hay algo por conocer. En cada individuo, universo, hay algo por conocer. Hay algo que me es ajeno, pero que no por eso me es hostil y no necesariamente tiene que ser peligroso para mí. Y cuando en los vínculos humanos el otro empieza a reducirse a lo que me puede servir, a aquello en lo que me puede servir, es decir, cuando empieza a convertirse en una herramienta o en un instrumento, cuando empieza a convertirse en un escalón que me ayuda a subir hacia donde yo estoy subiendo, o cuando de lo contrario se constituye en el obstáculo que tengo que sacar de en medio, empezamos a deshilachar los vínculos y a deconstruir, como se dice ahora, ese puente que es necesario construir hacia el otro. El problema cuando el otro se convierte en alguien que me sirve o no me sirve, es decir, cuando pasa a ser un objeto y no sujeto en un vínculo, es que también esa es una vía de doble mano. Y así como el otro se convierte para mí en un instrumento o en un objeto, yo me convierto para el otro también en un objeto o en un instrumento. Esto hay que recordarlo. Porque yo creo quizás que estoy utilizando al otro, pero quizás estoy siendo usado también. Como somos distintos, no sé para qué me está usando. No me va a ser tan fácil saberlo. Pero no quiere decir que si hemos instalado el vínculo en esa franja, no quiere decir que no me estén usando. Entonces, lo importante es no olvidar que todo encuentro con otro es el encuentro con un semejante. Y que los vínculos humanos son vínculos en donde el otro es un fin, no un medio. Por supuesto que como somos todos diferentes, si fuéramos semejantes, si fuéramos totalmente, más que semejantes, símiles, si fuera la similitud absoluta lo que nos caracterizara, realmente seríamos absolutamente
sustituibles. Tanto daría uno como otro. En cualquier relación, en cualquier vínculo. Porque total, somos absolutamente similares. Reemplazables, olvidables, descartables, no reconocibles por alguna cualidad en particular, porque la similitud total nos uniría. Y exagero en esto un poquito, cargo las tintas, porque a veces pareciera que este fuera el sueño. Encontrar en cualquier tipo de vínculo a alguien tan similar que ya no tuviéramos que trabajar en ese vínculo. No tuviéramos ni que bajar a los valles del otro, ni subir las cimas, a veces escarpadas del otro, y viceversa. Pero como no es así, como somos diferentes, no con todos nos puede pasar de sentir un amor inmediato. Porque esto sería un poco ingenuo plantearlo así. Planteémonos vínculos de persona a persona, de sujeto a sujeto, y amémonos en el acto. No funciona así. La verdad que no funciona así. Es decir, y justamente, ¿por qué no funciona así? Porque somos distintos. Entonces, hay semejanzas más inmediatas, hay diferencias que se complementan más rápido, hay diferencias donde lo que el otro tiene es justamente lo que yo necesito más que nunca en este instante, y lo que yo puedo brindar es lo que el otro puede recibir mejor que nunca. Hay otros vínculos donde esto se hace difícil. No podemos salir con los ojos, porque si saliéramos con esta consigna de que encontrémonos, convirtámonos en sujetos del otro y amémonos en el instante, la verdad que estaríamos saliendo con los ojos cerrados al encuentro del otro. Y la verdad es que lo importante es tener los ojos abiertos. Esto es lo que nos puede permitir ir reconociendo diferencias y saber qué es lo que podemos ir haciendo con ellas. Entonces, como a nadie se lo puede obligar a sentir una inmediata afinidad, una inmediata sintonía con otro, porque sería una utopía difícil de cumplir y poco realista, porque yo creo que hay utopías realistas y necesarias. Entonces, esto no se puede obligar, pero hay otra cosa a la que sí nos podemos obligar, que es al respeto. Quizás no al cariño inmediato, no a la afinidad inmediata, pero sí al respeto. Entonces yo puedo finalmente no encontrar el punto en el que nuestras diferencias se complementan. Pero sí debo respetar incluso a aquel con el cual nuestras diferencias no se complementan. El respeto es como todos los valores, es una construcción de la cual somos responsables. No se respeta instintivamente, se respeta porque se aprende a respetar, y se aprende a respetar respetando. Se aprende a agradecer agradeciendo. Es decir, los valores se practican y se practican en la relación con el otro. Y yo creo, sobre valores hay muchas discusiones, y hay algunas hasta dudas acerca de si se puede hablar de valores universales o no, de si una conversación como esta, como lo que yo estoy diciendo aquí, es válido para todo el mundo, o es válido para los que estamos aquí, o es válido, qué sé yo, para los que tenemos cierta edad, o es válido para los que vivimos en un país, pero no en otro país, para una cultura y no para otra. A mí me parece que en tantos seres humanos hay ciertos valores que trascienden las fronteras
geográficas, físicas, y trascienden los tiempos. Y hay otros que ayudan, que son valores de ciertos momentos, de ciertas etapas históricas, que se sostienen y se proponen para atravesar ciertas etapas históricas. Pero hay otras que son para atravesar nuestra vida como especie. El respeto por la vida, el respeto por la integridad del otro, el respeto por el otro como alguien diferente de mí, el agradecimiento por lo que el otro hace por mí. Me parece que esto no puede depender de un momento, de una situación. A mí me parece que toda situación en la cual el otro es considerado como un objeto, su sufrimiento o sus sentimientos no son tenidos en cuenta, esto no puede depender. Yo no puedo decir no me meto porque no es mi cultura. Porque si yo digo no me meto porque no es mi cultura, es como si estuviera diciendo también que esas personas pertenecen a otra especie. Y sin embargo, como dicen algunos filósofos con los que concuerdo en el tema de los valores, incluso aquellos valores que respetamos, como tenemos la capacidad de razonar, y esta capacidad es humana, es lo que nos hace humanos en realidad, tenemos también la responsabilidad quizás de extenderlo a todas las especies, para que no andar discutiendo con eso si me meto o no me meto porque son de otra cultura, digamos, no causar sufrimiento, no destruir una vida, es no destruir la vida de nada que vive, no hacer sufrir a nadie que sufre o a nada que sufra. Respetar, fíjense que aquí ya las diferencias están incluidas y sin embargo hay algo que nos une, una cuestión moral. Un filósofo que se llamaba Emanuel Levinas, era un filósofo lituano que vivió en el siglo XX, decía, y que hablaba mucho del tema del otro, decía que toda la moral, para simplificar la cuestión de la moral y los grandes discusiones, estudios, ensayos, etcétera, sobre la moral, decía Levinas que todo el tema de la moral se sostiene en una frase de 4 palabras. Usted primero, por favor. Decía, ahí empieza todo. Miré, existías, ocupabas un espacio, no pasábamos los dos. Dejé que pasaras primero, no me morí por esto, y pudimos caminar juntos en la misma dirección. Y mientras caminamos, podemos empezar a ver en qué nos ponemos de acuerdo para que esta marcha siga siendo conjunta. Ese puente por el cual se parte de la separatidad, por el cual nos encontramos con el otro, es un puente que se construye artesanalmente. Cuando nosotros hablamos de diferencias y hablamos de valores y hablamos del valor de las diferencias en la construcción de nuestros vínculos, las cosas no son tan abstractas como pudieran parecer cuando se las menciona así. En realidad, podemos reflexionar sobre esto, reflexionar en acciones, no salirnos de la vida para pensar, sino reflexionar activamente en todo momento de la vida y en circunstancias cotidianas. Yo digo que ese puente se construye artesanalmente y no se construye tecnológicamente, por ejemplo. Creo que hay una enorme confusión, desde mi punto de vista en este momento, entre lo que es conectarse con otro y comunicarse con otro.
la tarea de comunicarse con el otro, de construir el puente, y de que en esa construcción, en los ladrillos de esa construcción, incluyan las diferencias que tenemos, es indelegable. No hay tecnología que nos pueda reemplazar. La conexión, la tecnología de conexión se ha desarrollado de una manera extraordinaria, quizás impensada hace algunos años, pero esto no nos hace estar más comunicados. La comunicación fue siempre entre los seres humanos una experiencia artesanal y lo seguirá siendo. Y las herramientas de esa artesanía son herramientas que vienen incorporadas a nuestra esencia de seres humanos desde siempre. Esas herramientas son, por ejemplo, la mirada, no el sentido de la vista. El sentido de la vista nos permite ver, es una cuestión fisiológica. La mirada nos permite reconocer al otro. Podemos darlo por visto, pero no podemos darlo por mirado, porque todo ser vivo está en evolución constante. Esta es una ley de la vida. Lo vivo se transforma permanentemente. Entonces, no importa si yo convivo con una persona todos los días de mi vida. Si solamente la veo pero no la miro, esa evolución escapa a mí y voy a tener un mapa que no coincide con el territorio que es esa persona. Voy a tener un mapa desactualizado. Tengo que seguir mirando. Al tiempo que tengo que seguir siendo mirado. Otra herramienta de este artesanado es la escucha, pero no el sentido del oído, que también alude a lo fisiológico. Es la escucha receptiva. Es ese ejercicio por el cual nunca lo doy por escuchado, aunque me parezca que siempre dice lo mismo. Porque puede ser que efectivamente siempre diga lo mismo, pero también puede ocurrir que yo escuche diferente esta vez. Escuche diferente. Si solamente oigo los sonidos que emite, es probable que siempre sean los mismos. Pero si escucho lo que dice, como yo estoy vivo y en transformación constante, puede ser que ahora escuche otra cosa que no podía escuchar antes o no sabía escuchar antes. O puede ser que haya algo en la textura de lo dicho, que aunque las palabras sean las mismas, traigan ahora otro significado, aunque yo haya estado escuchando siempre. Entonces, no dar por visto, sino mirar, no dar por oído, sino escuchar, son formas de usar estas herramientas de artesanía. La palabra es otra herramienta esencial de esta artesanía. Los seres humanos somos los únicos que hablamos. Hemos construido el lenguaje, el idioma, los idiomas tienen, así como están, como hoy los conocemos en la modernidad, tienen 5.000 años de historia. Mínimo. Empezamos poniendo las manos en las paredes de las cavernas, después haciendo dibujitos muy primitivos para contar, para narrar lo que habíamos hecho. Cazado un gliptodonte, lo que fuera. Después empezamos a hacer signos más complejos. Después esos signos los unimos. Después les creamos leyes. Una gramática. 5.000 años desarrollando el lenguaje. Y con todo lo maravilloso que es el lenguaje, solamente el 33% de la comunicación humana es verbal. Pero ese 33% es riquísimo cuando lo usamos como pieza del artesanado de la comunicación.
porque es la palabra que nombra, es la palabra que pide, es la palabra que pregunta, es la palabra que carga una emoción. Es un puente esencial de comunicación. Y hay una cuarta herramienta en la comunicación humana que es, yo la voy a nombrar como el corazón, que también tiene, podríamos decir, el corazón como una locación específica en nuestro organismo, como un órgano en nuestro organismo, pero también el corazón como un receptáculo o como un radar emocional en la comunicación. Porque durante todo acto de comunicación están ocurriendo en el plano emocional cosas muy intensas, aún en la comunicación más tranquila. Digamos, este corazón que yo uso metafóricamente, este radar, nos permite, cuando está encendido, cuando está activo, detectar qué me está pasando, qué nos está pasando en este acto de comunicación con el otro. Estoy incómodo, estoy plácido, estoy ansioso, estoy divertido, estoy preocupado, estoy triste. Hay una continuidad emocional que no está divorciada de cómo y qué nos estamos comunicando. Y percibirla, porque uno puede decir, ¿vos sabés que me estoy sintiendo incómodo por la forma en que estamos hablando? ¿Vos sabés que hay algo que me entristeció de lo que dijiste o de aquello que empezamos a hablar? ¿Vos sabés que hay algo que me está produciendo una enorme ternura y ganas a lo mejor de abrazarte en este momento, parar un poco la palabra y darte un abrazo? Digo, esto está ocurriendo y detectarlo es importante, junto con escuchar, mirar y usar la palabra como bastante más que la emisión de sonido. Entonces, esta construcción artesanal, imagínense ustedes, solo un artesano sabe cuánto trabajo hay detrás de esa pieza que alguien le elogia y que le pide, ¿no me podrías hacer 10.000 de estas? Dice, no, mirá, apenas me salió esta. Podría hacerte algunas otras, pero no te garantizo que vayan a salir exactamente iguales. Se rompió, a veces había material, a veces no había, no durmió, lo hizo en el horario que pudo y llegó a esta pieza. Hay tiempo, hay creatividad, hay atención, hay amor puesto ahí. La comunicación real entre las personas es una pieza de artesanía. Yo puedo tener 1000 contactos en Facebook, pero no puedo tener 1000 amigos en ningún lugar del mundo virtual ni del mundo real. Porque no da el tiempo de todas las vidas que podamos vivir. Y no vamos a discutir aquí sobre vidas pasadas o futuras, pero si las hay, no me alcanzaría para realmente construir vínculos de comunicación real con todas esas personas. La comunicación, el encuentro, porque la conexión tecnológica aplana las diferencias, las hace desaparecer y estamos todos en una especie de similitud, un limbo de similitudes. Y la comunicación se hace con las diferencias, llegamos al encuentro, dos estados de ánimos diferentes, dos prioridades diferentes en lo que hay que comunicar, dos necesidades distintas que están haciendo figura. Todo esto. A veces, en algún momento, dos miradas francamente opuestas sobre una misma situación o sobre una misma decisión a tomar. Y todo esto aportan nuestras diferencias por el hecho de que cada uno de nosotros es único. Y gracias a que cada uno de nosotros sea único, no es una
autorización a que cada uno se corte solo. El hecho de que cada uno de nosotros sea único nos obliga a tomar el compromiso de vincularnos desde esa singularidad, aportando nuestras diferencias a la creación de un espacio común. Un espacio común de 2, de 3, de 4, de lo que fuera. Que yo sea único no me autoriza a enamorarme de mi ombligo hasta el punto de quedarme mirándolo fascinado, por muy bello ombligo que haya hecho el obstetra en su momento, hasta olvidarme de que vivo entre otros. Porque el panorama de mi ombligo, de última, es bastante pobre. Y si ustedes quieren probar de mirarse todos el ombligo en este momento, van a ver que, salvo el ombligo, o el lugar donde está el ombligo, no se ve mucho. Se podrán ver ahí en la penumbra las rodillas, la puntita de los zapatos, y no se ve mucho más. Pero si empezamos a levantar la vista desde ahí, empiezan a aparecer cabecitas en el horizonte. Y si uno solamente estaba mirando el ombligo desde hace rato, se sorprende de ver que estaba tan rodeado de otros. Y si pregunta y dice, ustedes, dicen, nosotros estábamos siempre acá. Ah, pero yo los veo recién ahora. Ah, esa es otra historia. Pero estábamos siempre acá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahí empezarán las discusiones, porque como somos diferentes, algunos querrán ir a cenar, otros quedarse acá, otros irse, otros... Y bueno, y esta es la historia de todos los días. Pequeñas historias de todos los días en la intimidad, grandes historias de todos los días en la dinámica de una sociedad en su conjunto. Esto que estamos hablando es relativamente nuevo, podríamos decir, en la historia de la humanidad. Hasta finales del siglo XVIII prevalecía la idea, en general, de que no había personalidad. No existía el concepto de personalidad en cuanto a singularidad. En general, las personas consideraban que lo que el otro hacía era lo que simplemente la naturaleza le dictaba. O sea, más que personalidades, había lo que se llamaba, hay un sociólogo que ha estudiado mucho esto que se llama Richard Sennett, que define esto como carácter natural. Lo que había era una especie de carácter natural. Lo que las personas hacían era lo que la naturaleza dictaba. Y como lo dictaba la naturaleza, se daba por sentado que ante situaciones similares, las reacciones iban a ser siempre similares. La singularidad no descollaba, y si alguien era demasiado singular, lo más probable es que fuera excluido o recluido rápidamente. La idea de personalidad, la idea de singularidad, la idea de individualidad, es una idea realmente reciente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, si todavía tenemos bastantes default en esto, es porque quizás estamos empezando. No es que hemos destruido algo que había, estamos construyendo algo que no existía. Y todavía a veces vamos tanteando. Fue a partir del finales del siglo XVIII, siglo XIX, donde empezó a hablarse. Fíjense ustedes, hasta qué punto habrá sido que las personas empezaron a darse cuenta de que eran diferentes las unas de las otras, que empezaron también a ocultar ciertas cosas. Ustedes saben que se habla muchas veces de la cultura victoriana, ¿no? Cultura del siglo XIX reprimida. Antes no se sabía qué quería decir represión. Represión en cuanto a reprimirse. ¿Cuándo empezamos a reprimirnos? ¿Cuándo empezaron los seres humanos a reprimirse a sí mismos desde ese punto de vista? Cuando empezaron a descubrir que cada uno era diferente. Porque la verdad, si todos fuéramos iguales, yo no tengo nada para ocultar. Miro al otro, me miro a mí, el otro me mira, se mira, no hay sorpresa. No hay nada que sea un atributo mío exclusivo. Pero si cada uno de nosotros es diferente,
aunque esté hecho de la misma pasta, como las medialunas que salen de una panadería, que todas salen de la misma masa inicial, pero no levan igual, algunas son más quemaditas, otras más crudas, bueno, ¿sí? La masa es diferente, por eso todas se miran y pueden decir somos medialunas, pero cada una es única. Bueno, esto de verse, de empezar a entender que cada uno es inédito y único, también trajo consigo la vergüenza, el ocultamiento de algo, que no se vayan a dar cuenta cuál es mi debilidad, porque es mi debilidad, no es la debilidad de todos nosotros. Entonces, primero se pasaron por varias etapas en estos poquitos 200 años más o menos que tenemos de haber descubierto la individualidad. Una es la etapa de ocultarse, y también ahí, fíjense qué interesante que es esto, cuando nos empezamos a ocultar aquello que no queríamos que se sepa de nosotros, nació la moda. ¿Por qué? Porque ocultamos cosas, por un lado, pero salimos al mundo vistiéndonos todos iguales, ¿sí? Para que la moda tape de alguna manera aquello que no queremos que se vea porque es muy exclusivamente nuestro. Entonces, esto es anecdótico, pero es interesante porque este es digamos, el agua sobre la que no hablamos, en la que vivimos naturalmente. La moda tiene una historia breve también, que tiene que ver con el nacimiento de la individualidad. Entonces, primero, cuando nos dimos cuenta que éramos diferentes, empezamos a ocultarnos un poco. Pero también hubo una época en que al darnos cuenta que eran diferentes, cada uno se hizo exhibicionista de aquello que lo hacía diferente. Entonces, desde el descubrimiento de la personalidad hasta hoy, ha habido virajes extremos, como suele ocurrir, hasta que encontramos cuál es el rumbo. Momentos de individualismo exacerbado, momentos de reprimir aquello que nos hace únicos, y momentos también de hacer de construir lechos de Procusto. Ustedes sabían que, quizás algunos de ustedes lo saben, y si no lo recordamos, entre todos, Procusto era un señor que tenía su casa, una suerte de hospedaje, a mitad de camino en la Grecia antigua, entre Atenas y Delfos. Entonces, como había un tráfico intenso entre Atenas y Delfos, porque todos iban a preguntarle al oráculo en Delfos qué les iba a pasar en la vida, y el viaje era largo, daba la casualidad de que casi siempre la gente se detenía en mitad de camino a pernoctar, que era donde Procusto tenía su casa. Entonces le pedían cama para dormir y Procusto le cedía la cama perfectamente, pero tenía una pequeña manía. Para él, quien se acostaba en la cama, en las camas que él le daban, tenían que ser del tamaño de la cama. Entonces serruchaba, cuando se quedaban dormidos, serruchaba los más largos y estiraba los más cortos. Entonces así solucionaba Procusto el tema de las diferencias, con un lecho al que había que adaptarse. A veces andamos con un lecho de Procusto cada uno por el mundo, tratando de que el otro se estire o lo serruchamos. Pasa en las mejores parejas, pasa en las mejores familias y pasa en las mejores situaciones políticas, en todos lados. Entonces, y con esto, lo que se pierde y se deprecia es la riqueza de la diferencia. Es decir, y Procusto, por ejemplo, en lugar de prestar un servicio, la verdad es que causaba daño. Esto ocurre en realidad cuando tratamos de zanjar las diferencias pensando que cada uno de nosotros tiene el diferenciómetro que indica cómo deberían ser las cosas y a dónde se debería adaptar el otro.
Yo creo que el valor de nuestras diferencias es uno de los valores extraordinarios que nos ha sido concedido como seres humanos, y es un valor devaluado, permítanseme un poquito el juego de palabras, que es importante valorizar nuevamente para construir vínculos más ricos, más profundos, para generar espacios de confianza y de convivencias más trascendentes. Creo que esto es realmente necesario y es realmente importante. Yo creo que es urgente, independientemente de coyunturas económicas, coyunturas políticas o coyunturas sociales. Esto me parece que es una tarea que permanentemente nos tiene que mantener alertas y convocados a construir vínculos desde esta mirada. Vínculos donde aquello que nos diferencia nos convoque al trabajo conjunto. Y esto no es una abstracción, porque esto hay que ejercitarlo en aquellos lugares donde vivimos. Yo soy un convencido de que las grandes construcciones morales, las grandes construcciones emocionales, las grandes construcciones vinculares, las transformaciones que una sociedad puede producir, se hacen no desde arriba hacia abajo y no desde afuera hacia adentro. Se hacen de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Si lo pensamos así, lo que hace figura es el poder que cada uno de nosotros tiene. Si yo creo que es necesario vivir con valores, y que vivir con valores quiere decir, insisto, reconocer las diferencias, porque los valores existen porque somos distintos y tenemos que convivir siendo distintos, por esto acordamos valores. Si yo creo en esto, yo puedo empezar a vivir así mañana mismo, en aquellos lugares que transito cotidianamente desde diferentes funciones. Como padre, como hermano, como jefe, como empleado, como servidor, como desde mi profesión, en mi familia, en mi casa, en mi edificio, en mi barrio. Todos nosotros somos seres influyentes. Yo creo que esto lo tenemos olvidado. ¿Qué quiere decir que somos seres influyentes? Que justamente porque vivimos en una trama de vínculos, porque en tanto humanos somos seres vinculados, nada de lo que hacemos deja de generar consecuencias. A veces nuestros círculos de influencia son reducidos y a veces son más amplios. A lo largo de la vida de una persona puede haber momentos de mucha influencia o de influencia en muchas personas y momentos de una influencia menor o de una influencia en espacios más reducidos. Pero en ningún momento lo que uno hace deja de influir. Una vez le preguntaron a Albert Einstein, en una encuesta que se hizo entre personalidades del mundo que no tenían nada que ver con la psicología, a las cuales se les hizo una única pregunta. La pregunta era, ¿qué considera usted, cómo define usted a la neurosis? Einstein dijo, para mí neurosis es hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. La verdad es que si nosotros cambiamos algo, porque acá puede haber personas que estén pensando que todo esto es muy lindo, pero qué lástima, qué alejado que está de la realidad. ¿Cómo se podría hacer? Yo creo que se puede hacer
O sea, si creemos que esta sería una manera enriquecedora para todos de vivir, o sea, aceptándonos diferentes, pero no aceptándonos diferentes de una manera pasiva, decir, y bueno, ¿qué va a hacer? Es diferente, es así, es loco y me avasalla y me la banco porque yo las diferencias... No, no, no. Es una diferencia, hay diferencias que suman, hay diferencias que restan al conjunto del que formamos parte, y sobre eso hay que trabajar también. Pero si creemos que esto es de alguna manera apetecible o convocante, uno lo que tiene que empezar no es decir, a ver, una que sepamos todas, que sepamos todos para poder cantar. Yo puedo empezar a cantar bajo la ducha, solo, la canción que resuena adentro mío. Si esta es la canción de todos los que se duchan a la misma hora, mejor. Pero si no, yo puedo empezar a cantar y a seguir cantando esta canción hasta que alguien me haga coro. Es decir, y puedo cantar esta canción en el lugar donde yo estoy. Yo siempre digo, ¿con qué valores queremos vivir? Vivamos con esos valores. No esperemos a que alguien dé la orden de partida o los instaure por ley. Esos valores con los que queremos vivir, empecemos a vivirlos. Sí, pero ¿cómo voy a ser yo sincero en un mundo en el que todos mienten? Siendo sincero, mi sinceridad va a tener consecuencias. Para mí y para otros, como tiene para otros, tendrá consecuencias su ausencia de sinceridad. Al final del día, la cuestión es cómo me acuesto yo a dormir con mi conciencia, con quién voy a dormir todas las noches de mi vida, independientemente de con quién más lo haga, y cómo duerme otro con su conciencia, porque la conciencia es atributo humano incondicional. Si algo nos hace humano, es la conciencia. Y la conciencia es eso por lo cual decimos yo. Es decir, el único bicho viviente que dice yo y piensa en términos de yo es el humano. Y a partir de que lo hace, está en el horno. No hay salida, afortunadamente. Porque yo quiere decir tú. Otro filósofo que nombro ahora, Martin Buber, que creó lo que se llamaba la filosofía del diálogo, decía que yo, tú, aunque suenen, se puedan usar por separado, son en realidad una sola palabra. Cuando digo yo soy yo, en la medida en que existe un tú, si no, yo no quiere decir nada. Y en el mismo momento en que digo yo, me convierto en el tú de quien está frente mío, que se piensa a sí mismo como yo. Por lo tanto, ¿cómo se hace para separar estas palabras? No se puede. Son una sola palabra, decía Buber, y la llamaba la palabra primordial. Porque, según él, fundaba todo. El mundo, como es concebido por los humanos, y el mundo humano, se funda con la palabra yo. Entonces, y esto es la conciencia. Y la conciencia es también lo que nos saca del determinismo. Nosotros, como los animales, respondemos instintivamente en ciertas situaciones. Como los animales, tenemos una psiquis. Pero a diferencia de los animales y de cualquier especie viva que imaginemos, tenemos esta dimensión donde entra la conciencia, a la que Viktor Frankl llamaba la dimensión humana. En esa dimensión humana, y a partir de la existencia de la conciencia, es donde se elige, por ejemplo. Entonces ya no es el instinto el que nos hace responder a todos por igual ante las mismas situaciones. Hay siempre una elección en lo que hacemos. Aunque esa elección sea tan rápida que el ojo no la ve, digamos, ¿no? Pero elegimos. Elegimos porque deseamos y somos conscientes de los deseos, porque necesitamos y percibimos nuestras necesidades, porque nos vinculamos teniendo noción de la existencia del otro en el vínculo. Todo esto hace que elijamos. Cuando elegimos, somos responsables, porque cada elección tiene consecuencia y
y responder a las consecuencias es ser responsables, y en la medida en que somos responsables somos libres, porque el que toma conciencia de su responsabilidad, es decir, el que sabe que todos sus actos tienen consecuencias y tiene como postura, como principio de vida responder por las consecuencias de sus actos, es libre. Él tiene más para elegir, porque no lo va a detener la posibilidad de que su acto tenga una consecuencia de la que no está dispuesto a hacerse responsable. Como está dispuesto a hacerse responsable de cualquier consecuencia que su acto tenga, entonces puede elegir correr todos los riesgos de una elección. Esto es la libertad. La libertad no es la ausencia de obstáculos. La libertad es en realidad el ejercicio de la capacidad de elegir cuando todo no se puede. Y una característica de la vida es que no se puede todo. Por ejemplo, no podemos ser iguales. No podemos intercambiarnos. Somos distintos. Por lo tanto, el hecho de ser diferentes también nos hace limitados. Porque, como dije antes, ser diferente quiere decir que hay cosas que yo no tengo. Por ejemplo, esto es una característica del ser diferente de otro. Que otro la tiene y yo no la tengo. Entonces, somos limitados por naturaleza, y gracias a que somos limitados somos libres, porque como somos limitados no podemos todo, y como no podemos todo elegimos. Y cuando elegimos somos libres. Cuando ejercemos la responsabilidad de esta manera, en las convivencias con los demás, y nos demostramos responsables a través de nuestras acciones, nos hacemos confiables. Si todos nosotros estamos aquí convocados, vamos a suponer, para llevar adelante un proyecto común, y en el día a día, en las pequeñas acciones de cada día, actuamos responsablemente, no echándole la culpa al otro de las consecuencias de mis actos, sino asumiendo las consecuencias de mis actos, me hago responsable. Y si el que está al lado mío actúa de la misma manera, se hace responsable y nos hacemos mutuamente confiables. Donde hay responsabilidad que proviene del hecho de que elegimos, que proviene del hecho que somos conscientes y somos humanos, donde hay responsabilidad hay confianza, donde hay responsabilidad hay libertad. Y todo esto es posible porque somos diferentes, porque no somos autómatas cortados por la misma tijera, que hacen lo mismo ante las mismas situaciones, que son reemplazables el uno por el otro, que no se diferencian y a los cuales le da lo mismo cualquier cosa o cualquier otro. Entonces, bueno, yo la verdad podría hablar toda la noche de esto. Son temas para mí esenciales, son temas que exploro permanentemente, no solamente desde el pensamiento, sino trato de irlos buceando y de irlos pasando por el cuerpo, digamos, en el día a día, porque creo que es así como las cosas finalmente prenden, pero no los quiero abrumar con conceptos, con ideas. Ojalá, digamos, esto que yo que he ido compartiendo con ustedes les haya generado preguntas y dudas. Yo soy un amante de las dudas, aunque alguien haya dicho por ahí alguna vez que era la jactancia de los intelectuales, la duda, bueno, no. Yo creo que la duda es lo que nos permite seguir explorando, y creo que dudamos porque somos diferentes, porque si no fuéramos diferentes tendríamos las respuestas y la certeza ya de esa masa absolutamente, de esa masa de similitudes. Creo que dudamos porque vemos las cosas también de manera distinta, entonces sabemos que hay más de una mirada sobre una misma realidad. Esto nos hace dudar, y hacernos dudar nos hace explorar, nos hace investigar, nos hace arriesgar en experiencias nuevas. Así que bueno, ojalá ustedes se lleven de aquí preguntas. La vida espera afuera no para dar respuestas. La vida espera en realidad todo el tiempo para agregar preguntas. Y como decía Viktor Frankl, también vivir es responder, vivir no es preguntar. Nosotros no hemos venido a esta vida, decía él, a hacer preguntas que nadie nos puede contestar,
sino que hemos venido a esta vida a dar respuestas que la vida nos va a ir haciendo a través de las situaciones que nos va a ir planteando a cada minuto de nuestra existencia. Y en esas respuestas van nuestros valores, nuestros principios y también nuestras posibilidades de encontrarnos con los otros. A mí me gustaría, ya que nos hemos convocado aquí, que hemos dedicado este tiempo a pensar juntos, si tienen preguntas, con todo gusto, alguna pregunta que yo pueda contestar aquí, o que pueda convertir en una pregunta nueva, estoy a disposición, podemos darnos unos minutos para eso, si tienen alguna experiencia, inquietud o idea que agregar o aportar también. Y mientras eso surge, si es que lo hay, les agradezco la escucha hasta este punto y les cuento del enorme placer que ha sido para mí poder pensar en voz alta y con público. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Ante todo agradecerle la disertación porque estuvo fabulosa. Lo que le quería preguntar era, al notar las diferencias en el otro, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Bueno, uno nota las diferencias en el otro mientras el otro las nota en uno. Claro, ¿sí? por supuesto. Yo creo que lo primero, no sé qué tiene que hacer, la verdad. No sé, pero pienso que lo primero es permitirse el asombro. Yo creo que la historia, bueno, no lo creo yo, está dicho por otros más importantes y mucho antes que yo. La historia del pensamiento humano es la historia del asombro. Es decir, empezamos a desarrollar nuestra capacidad de seres racionales cuando nos asombramos. Es decir, cuando nos salimos de lo dado, de lo esperado, de lo obvio, y nos damos cuenta de que si bien desde donde nosotros estamos las cosas son de una manera, es muy asombroso y muy curioso, pues yo lo puedo querer matar al otro, porque ¿cómo? Pero no ve que esta jarra es así, como la veo yo, y no, las personas que están allá seguro que no la ven como la veo yo. ¿Y cuál es la jarra verdadera entonces? ¿Esta que veo yo o la que ven allá? Y la jarra verdadera es... Las dos son la jarra verdadera. ¿Sí? Una vez le pasó a... Había un gran terapeuta familiar que se especializó mucho en el tema de la comunicación humana, se llamaba Paul Václavic. Él estaba dando una charla una vez en Palo Alto, California, y había una persona que no al final de la charla, sino que durante la charla todo el tiempo lo interrumpía y le decía que no era como decía él, que las cosas eran distintas. Imagínense, bueno, que hubiera habido alguien que decía, no, yo, tú no es una sola palabra. Y todo el tiempo así. Y en un momento Václavic le dijo, mire, desde donde está usted, las cosas son exactamente como usted las dice. Yo no puedo discutir eso. Es así. Y desde donde estoy yo, son exactamente como las digo yo. Pero en este lugar, el conferencista soy yo y usted es el público. Así que voy a terminar esta conferencia ahora. Entonces, por supuesto, lo que no pueden hacer las diferencias es dejarnos en un tironeo donde nadie va para ningún lado. Es decir, una cosa que hacemos los seres humanos, solo los seres humanos, es negociar. Pero no negociar solo para hacer negocios, digamos. Negociar, la vida es una negociación constante. Entonces, ante la diferencia con el otro, lo primero, yo creo, es aceptarla como diferencia. Todo esto es maravilloso dicho acá, ¿eh? Después empieza el vínculo real. Pero bueno, acá nos estamos tomando un tiempo para pensar tranquilos, sin pelear.
Entonces, primero aceptar que hay una diferencia. Segundo, manifestarla, denunciarla. Y tercero, proponer alguna forma. Mire, lo peor que puede haber es que cuando uno quiere pintar, a ver, si mandan a 2 personas a pintar este salón, y una de ellas llega con un... Yo soy hincha de River, pero voy a usar los colores azul y amarillo. Voy a tomar esta licencia. Entra con un tacho de pintura azul y dice, este salón tiene que ser azul. Y da todas sus razones por las cuales tiene que ser azul. Y el de amarillo dice, no, tiene que ser amarillo. Y da todas las razones por las que esto tiene que ser amarillo. Y pelean y se tiran brochazos de pintura y se van pintando entre ellos, pero al salón no lo pintan, ni de azul ni de amarillo. El salón es probable que termine sin ser pintado. Que los dos terminen enojadísimos y sucios de pintura y muy resentidos con el otro y sin entender cómo el otro no se dio cuenta de que tiene que ser azul o amarillo. Ahora, hay una opción que quizás ninguno de los dos vio, que es que quizás el salón puede ser verde. Y que no hay forma de hacer verde si no es con azul y amarillo. Ahora, si van a discutir porque tiene que ser, sí, verde, pero 50% de azul y 50% de amarillo, ahí tenemos otro problema. Verde es amarillo con una gota de azul, ya es verde. Aunque al ojo le parezca que es amarillo. Y azul con una gota de amarillo también es verde, aunque al ojo le parezca que es azul. El tema cuando hay diferencias, me parece a mí, que el gran problema es cuando no hay la aceptación ni de un 0,1% de razón en la mirada del otro. Porque cualquier persona, creo yo, creo desde la experiencia, que se siente reconocida, aunque sea en una parte de lo que piensa, cambia su actitud. Esto pasa en la familia, con los hijos, en una sociedad comercial, en una discusión política, en todas partes. Si nadie le da al otro ni un gramo de razón en lo que plantea, es imposible seguir adelante. Porque además, cualquier tercero que se siente a escuchar, el testigo, digamos, y si siempre hubiera un testigo silencioso, el testigo siempre vería que hay un poquito de razón, aunque más no sea en uno de los dos, aunque el otro tenga el 90% de la razón. Entonces, este es un trabajo interesante, difícil, en el que no hemos sido entrenados incluso, pero en el que podemos practicar como para entrenar a otros que nos sigan, que es escuchar, no oír, escuchar las razones del otro y dejarse penetrar por eso para ver si hay algo de razón, porque en el fondo, y la verdad, ¿quién, aún en la más enconada discusión con otro, no ha dicho, en esto tiene razón, pero no se la voy a dar? No se lo voy a reconocer, y después elabora argumentos por los cuales no se lo va a reconocer, porque si le reconozco esto ya se va a agarrar todo, porque yo sé cómo es, ahora después va a querer todo, ¿verdad? Empezamos entonces a darnos razones a nosotros mismos para no reconocer lo que ya reconocimos, solo que no se lo reconocimos al otro. Entonces, yo creo que es larguísima la respuesta, digo, y al final no hay solución, ¿no? Pero yo iría por ahí, por ver qué tipo de verde se puede hacer. Porque algún verde va a haber. Muchísimas gracias, te lo felicito. Gracias. Bueno, pintamos todo de verde. Hola, buenas Sí. noches. Me perdí. A ver. Cosa que yo acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariana. Bueno, Hola, más Mariana. que interesante, la verdad, todo lo que ha dicho. Y mi consulta es, bueno, un consejo por ahí, ¿no? Que usted está tanto en este tema. Yo soy docente y cuando decía, bueno, es cuestión de empezar, lo veía como, si bien es difícil, lo veía más fácil en las relaciones personales, ¿no? Con el esposo, con los hijos, en casa, empezar a tener actitudes distintas.
Ahora, mi pregunta o el pedido de consejo sería, yo como docente, ¿no? Esto es una opinión personal, veo nuestro sistema educativo que trata de igualar mucho y donde las diferencias no son tan bien vistas, ¿no? Y uno como docente cuando trata de verlas y de colaborar en eso, queda como hasta uno medio desencajado en esas situaciones y como que pierde fuerza o... Bueno, la pregunta sería, ¿qué consejo sería cuando uno tiene que interactuar con un sistema que trata de igualar y donde las diferencias son muy difíciles de reconocer? No sé por qué mientras usted hablaba, a mí me vinieron imágenes de la película de Wall. Tal cual. Que una escena particularmente donde iban marchando como si fueran ravioles iban cayendo todos juntos, iban a una especie de vacío o de barril común, sacados, cortados todos por la misma tijera, ¿no? Sí, a mí yo creo que educar en todos los planos, bueno, esto sería tema de otra charla, ¿no? Si educa la escuela, educa la familia, pero independientemente, no vamos a abrir acá esa discusión, pero a mí me parece que tanto en la escuela como en la familia, o juntas, en realidad son socias, esto está olvidado, de una empresa común, que es acompañar el desarrollo de un ser humano para que alcance su autonomía y desarrolle todas sus potencialidades. Entonces, no se le puede poner un molde para que todas las potencialidades sean iguales, pero tampoco se le puede dejar tan libre que desarrolle sus potencialidades que no haya... Porque justamente a mí me parece que como somos todos diferentes, en algo tenemos que ser iguales. Si no, no hay vida posible, no hay contacto, no hay vínculo, no hay comunicación posible. ¿En qué tenemos que ser iguales? En reglas de juego para la vida. Para la vida en cada uno tiene que haber ciertas reglas de juego. En la escuela, en la familia. Esto es lo que llamamos valores, finalmente. Tienes reglas de juego para la convivencia humana en general. A mí me parece que siempre las preguntas que me hacen los docentes son difíciles porque yo entiendo que están en un lugar complicadísimo, ¿sí? Porque hay muchas de estas cosas que son más fáciles hacerlas en la casa, donde hay 2 padres para un hijo y no un maestro para 40 alumnos. Entonces, siempre es difícil, pero a mí me parece que incluso un docente, aunque la institución escolar en su conjunto tienda a producir esas igualdades tipo lecho de Procusto, ¿no? Cada docente, ahí es donde yo digo que está el poder de cada uno. Cada docente en su lugar puede mirar, puede intentar, o por lo menos tener esta actitud. Después las cosas saldrán con mayor o menor dificultad porque está el día a día y las dificultades concretas de la vida, pero tener la actitud de mirar a cada uno de sus alumnos como un individuo en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre digo, me parece que es muy importante el minuto que a veces uno tenga como docente, lo digo sin serlo, ¿no? Y a lo mejor esto puede ser muy lindo dicho desde afuera, para preguntarle un día a un chico, porque lo miré y lo vi contento, decirle un segundo, ponerle la mano en el hombro y decirle, ¿por qué estás tan contento? Contame. O decirle un día, si lo vi triste, tenés una carita triste, ¿te pasó algo? Porque más allá de que después haya tiempo para tratar ese tema o no, lo importante es que en esa pregunta, en ese contacto, uno le dice, te vi, te miré, a vos. Y para cualquier ser humano, sentirse registrado por cualquiera de los medios que otro nos puede registrar es altamente valorizador, sobre todo en el contexto de la escuela. Porque incluso si yo quiero lastimar de verdad a alguien, ¿cuál es la mayor herida que una persona le puede provocar a otra? Y esto no lo hagan en sus casas, como dicen en algunos avisos.
es ignorarla, no insultarla. Para insultar a alguien hay que mirarlo. ¿Sí? Yo no le puedo decir a un flaco que es gordo, pretendiendo con eso lastimarlo. Porque voy a decir, ¿a quién le habla? No es a mí. Entonces, tengo que mirar a la persona y decir, ¿qué es lo que...? Casi tengo que conocerlo para insultarlo bien. Para saber en dónde le va a doler de verdad. Entonces, el insulto necesita un registro del otro. Ignorar es terrible. Es decir, no existís es un insulto, se dice. Y fíjense que uno de los insultos más dolorosos no es ninguna mala palabra. Dice, no existís. Se dicen entre las hinchadas de fútbol, en los momentos que más enfrentadas están las barras bravas, no se cantan los cantos más obscenos, eso lo dejan para otro momento. En los momentos de mayor enfrentamiento y mayor violencia, se cantan los unos a los otros, no existís. El no existir. Entonces, cualquier acto de una persona hacia otra que le comunique que existe, que para mí sí existís, y existís con tu singularidad, yo creo que es importante. Y yo digo, me parece que, porque a veces me parece a mí que los docentes sufren mucho cuando los ataca el síndrome del rescatador, ¿no?